Señoras y señores, y llegó. Llegó el Seferino. Ya está aquí. Llegó. Llegó a pie. Llegué en bicicleta. Ok. Pero mire, llegué, Moraima, en 15 minutos. En 15 minutos. En 15 minutos de Junco aquí, porque tú sabes que como la calle está suavecita. Ajá. Sí. Ajá. En 15 minutos, Fernan, llegué. 15 minutos nada En más. bicicleta. Los guardias ni me dijeron nada. O sea, yo seguí por ahí para abajo, por el expreso, ¿Y por la vienes 30. con la careta puesta o sin careta? Con la careta puesta, sí, yo así como René. Pero quítasela. No, pero ya me la quité. Ah, Sí. Ah, no sí, parece. Bueno, si no tuviese. Ah, Seferino, ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué te habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido decir? Mira, me siento Tengo feliz. un delay. Me siento feliz de estar aquí con todos ustedes. Otro lunes. Hoy es lunes, es que Hoy los no es días. lunes. Con lo de la cuarentena se me han ido como que lo. No, ¿A hoy qué es no te pasa? ¿Qué hoy- dice? ¿Qué día será hoy? Hoy es jueves, hoy es jueves. Hoy es jueves. Sí, hoy Oye. es jueves. Hoy es martes. Oye, esta gente te está vacilando aquí Quiero mucho, saludar, Seferino. es que la cuarentena me tiene a mí medio en loading. Quiero saludar a toda la gente que está conectada al Facebook Live ahora mismo. Ajá. Que están conectados. Son las 10:30 de la mañana, mi gente. No son las 6:30. No, ni es grabado ni nada de Porque eso. ni es grabado, No. estamos en vivo, Sí. Aunque yo no lo parezca, estamos en vivo. Estamos en vivo. 10:30 de la mañana hoy. Hay mucha gente que está en su casa sin hacer nada, que se conecten. Sí. Y que lo compartan para que disfruten. Y vamos a irnos a un tema, a un tema un poquito diferente a lo que estamos viviendo. Ajá. Y este tema, yo me asomé por la ventana y en estos días, porque lo único que uno puede hacer ahora es asomarse por la ventana. Ajá. Uno no puede estar por ahí por la calle exponiéndose a nada. ¿Verdad que no? Pues entonces yo me asomo por la ventana y lo único que veo es los vecinos haciendo sus cositas en el balcón y eso, pero tampoco salen. A Sí. Limber de Uva por allá, Tiburón, ¿Qué a Doña privilegio Pileta. tiene? ¿Qué privilegio? A Doña Pileta. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me doy cuenta, y yo no había quedado en cuenta que Doña Pileta siempre, Ajá. siempre, después de las 6 de la tarde, ella siempre se pone la misma bata. Pero ¿y por qué usted se está ok. fijando en eso? Pues si mi vecina del frente, nena. La misma pero- bata. Ella se la bota en la basura, sale al balcón y eso pues yo la veo. Después de las 6 de la tarde siempre tiene la misma bata y los mismos rolos. Pero oye, Juan, Moraima y Fernán, Ajá. a mí lo que me sorprende es que siempre, para dormir, la misma bata. Ok. Mi para pregunta dormir. es ¿para qué se hace rolo si no estamos saliendo? Bueno, pero hay mujeres que se hacen dubi y no están saliendo, que En están la en su casa. casa todo el día, claro, en cuarentena. No, y también los selfies es lo que pasa. Exacto, los selfies, para los selfies. Sí. Ahora, a mí me sorprende eso. Y yo me puse a pensar, en mi caso. Yo tengo varias guayaberas, esta no es la única que yo tengo. Ah. En mi caso, ¿qué cosas yo tengo? Ese es el tema que yo le voy a hablar a la gente. ¿Qué cosas tú tienes que tú conservas por muchos años y no lo cambias? Es como que tu favorito. Por ejemplo, yo tengo una tacita. Ajá. Yo tengo una tacita que es de metal. Ok. ¿Ves? Una tacita de esas que venían antes, mucho, que es de metal. Ay, y, sí. y yo la tengo hace 32 años, Fernando. Como 32 años. 32 años y se me ha caído, se ha doblado. Yo trato de enderezarla, pero ya esa es mi tacita de Ah. por la noche, tomarme mi chocolatito y Ok. mi cosita. Pero en esa tacita de metal. Y Oye, me- que sin ella como que uno no se siente, ¿verdad? Con no, esa tacita exactamente. preferida. Exactamente. Y después yo cojo y yo, ¿sabes dónde yo la pongo siempre? ¿Dónde? Ah. En el freezer. ¿Por qué? Yo siempre la tengo en el freezer. Por la noche, cuando me da con tomar agua, pues yo voy y busco mi tacita en el freezer. Entonces ya está. Ok. Y como es de metal, Está congeladita, está, o sea, fría, está- fría. está frita, entonces bien. le echo agua y esa agua sabe a la temperatura que a mí me gusta. Y esa tacita yo no la cambio. Mire, me pueden regalar taza y me pueden regalar. Y esa tacita es mi tacita. Y así mismo pienso yo de la bata de Doña Pileta. Sí, seguro. Que ella tiene esa batita y es como que la que, ¿verdad? Sí, y sí. por año yo la he visto. Oye, Fernán, por año. Por año la misma bata. Ya la bata está transparente casi. Es la Kitty Pong, pero es la favorita. Es la que ella usa para dormir. Ok. Entonces, la gente tiene sus cositas de tiempo favoritas que no... Por ejemplo, una sábana. Sí. Una sábana que sin esa sábana, Moraima. Así mismo. Porque qué malo es tú comprarte una funda de almohada, una sábana, una colcha nueva, porque tú no la sientes que es parte de ti. Y para dormir se te hace difícil, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Una funda de almohada nueva o una almohada nueva. Ah, eso es terrible. Tú dices, es que no es mi almohada. No me es que- encuentro. Sí. Exactamente. Y se te hace difícil descansar, ¿verdad que sí? Sí. Pues todos tenemos algo que conservamos por mucho tiempo, por varios, y es nuestro favorito, y no queremos salir de él, o no queremos cambiarlo. Hay gente que tiene un carro
que se le daña, lo arreglan y vuelven y le siguen dando paletas, y lo arreglan y vuelven y siguen dándole Págate paletas, y siguen dándole paletas, y siguen... tu guagua lleva como 20 años, ¿verdad, Moraima? Más o menos. ¿Verdad que sí? Sí. Pues hay gente que conserva Ajá. cosas, y esto es lo que yo quiero hablar. ¿Qué tú conservas y es tuyo, tu favorito? No lo cambies. Hay gente que tiene un reclinable. Ajá. Un reclinable que la mujer le dice, muchacho, bota eso ya. Eso, El sillón. el sillón ese reclinable, Sillón. Ajá. que tú lo echas para atrás, se encaja y te sube las piernas así. Sí, tan pues bueno para que que se encaje le mete un canto de palo escoba. Pero ese es el que le gusta. Porque no quiere salir de él, porque No es que se quiere siente salir de él. cómodo. Y muchas cosas están rotas, remendadas. ¿no? Remendada. Mira, por ejemplo, la maíz mía. Ajá. La maíz mía, en ese... Mamá tenía un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina, Moreima, que eso lo amoló y lo amoló y lo amoló. Ajá. Ah, el cuchillo era como de 12 pulgadas. Ajá. Ya le quedaban como 4, Fernán. Como 4 pulgadas. Y el mango de madera estaba agarrado con Con tape. tape, sí, Con eso tape, se hacía. gris, Con gris. tape. Pero ese Sí. cuchillo de mamá. Cortaba. Ese era el y nosotros le regalamos cuchillos nuevos. No quería. Pero ese era el cuchillo de... no, ella los nuevos los guardaba y siempre usaba el mismo cabito de cuchillo, que era una cosita que ya lo que quedaba 4 pulgadas era lo que quedaba de cuchillo. Yo me acuerdo, mi abuela hacía lo mismo. ¿Ves? Porque hay cosas que tú tienes, güey. Mira, yo tenía una estufa, Fernan, Ajá. que cuando yo la boté, yo la lloré. ¿De veras? Era una estufa de porcelana, de las estufas de antes. Wow. Una estufa de porcelana, tuve más de 30 años, Moreno, una estufa más de 30 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, y la boté, ¿sabes por qué? Porque se pudrió. El horno y todo eso se pudrió, ya estaba que se estaba cayendo en canto. Y por eso la boté. Pero si no, Estuviera dando candela todavía. una estufita de 4 hornillas chiquititas de Ajá, porcelana. ajá. Y esa era mi... Ah, de esas que venían así pequeñas, de porcelana. Chiquititas. Sí. Oye, que para María se necesitaban muchas de esas. Sí, no, pero no de esas que se ponen encima de las mesas, no. No, la que es cuadradita. Pequeñita, sí, pero que tenía horno. Ah, tenía horno. Se pudrió el horno y por eso fue que tuve que salir de ella, Fernan. Pero esa estufita a mí me salió bien buena, pero bien buena, bien buena. Le sacaste los chavos. Y le saqué... ¿Y ese bastón? ¿Cuánto tiempo lleva con Ah, usted? este chacho, Ah. desde la primera vez que me quedé cojo. Ah, Desde la primera vez que me y quedé. ese sombrero. ¿Y ese sombrero? Ah, chacho, este Que tiene sombrero... un clase roto, mira, Yo ahí, le mire. nena, ¿qué estás criticando tú? No estoy criticando, es que la gente sepa que tiene un roto. Pues está bien, pues si eso es ventilación. Ventilación. Eso es aerodinámico. Eso. Eso es, si yo voy con mucha velocidad en el expreso, pues el aire tiene por dónde salir. Sí. ¿Verdad, Fernan? Muy bien. Ella no conoce nada de aerodinámica. esta nena. Déjala, don Cefe, déjala. Vamos a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. Ay, ¿Qué conserva la señor. gente? ¿Qué conserva? ¿Qué es su favorito? Que no lo cambia. No lo cambian, punto. Muy bien. No lo cambian. Vamos a escuchar a la gente. Yo Vamos, quiero escuchar a la gente. seguro, 787-993-9700, 787-993-9700. Yo puedo incluir las Converse que tengo puestas. Digo, tengo un montón de cosas, pero viejas que siempre... Esa Converse. Remendada, Pero, por ejemplo, remendada. las Converse, sí. Que Sí. están bien cochambrosas y yo soy loco con ellas. Ve. Vamos a la gente. Yo estoy loco por escuchar a la gente. Hablando de qué tiene la gente que conserva. Espejuelos. Ah, sí. Unos espejuelos que le ponen hasta tape y todo y le ponen hilo y todo. Sí. Porque esos son sus espejuelos. Sí. Y esa montura no la consigue. Y esa es la montura que le gusta. Y Yo llegué a ponerle tape a los míos una vez. hasta con pega, hasta con Sí, pega para que no se... caliente. Pega caliente, ¿ves? ¿Y, Vamos. y las carteras, Moraima? Tú, Uno trata de remendarla, sí. Zapatos. Moraima, ¿es difícil cambiarle cartera? ¿Es difícil? Bueno, cuando uno le tiene cariño a una, es difícil. Sí. Sí. Porque no encuentra las cosas en la nueva o porque el tamaño es diferente o es El incómodo. tamaño, porque tiene muchos bolsillitos, Ya. que se ajusta. Mira, aquí nos están enviando una foto de un cuchillo como el que usted escribió. ¿En serio, el Moraima? cabito, el cabito. El cabito, mira, a ver, Sabdi, enfoca ahí para que la gente lo vea. ¿Se está viendo? Ahí Mira está. eso. ¡Wow! Con el tape. Así mismo el de mamá. Espectacular. Y el de mi abuela era así. ¿Ves? Esa es para la brega de la cocina, ¿verdad? Para la cocina. Porque ya Sí. ese cuchillo ya tiene hasta la forma de tu mano, ya lo tiene. El cuchillo. Vamos a la gente, Fernan, ahí que se conecta. 787-993-9700, listo. Y el mensaje de texto, si quieres, y también puedes enviar tu foto, como la señora del eso- cabito, al WhatsApp de Nueva Vida. Que no me envíen una foto de una señora en bata. No, exacto. No, eso no. Es, Y si lo van a enviar, que envíen el contacto para Pero ver y si es una soltera que Por quiere que eso, usted la si vea. me envían la foto, que envíen el contacto también para yo entonces... ¿Usted tiene WhatsApp, don Yo Cefe? tengo, yo creo. Ah, ok.
Porque antes te decían, deja esa WhatsApp. Eso es. No, más o menos, pero no exactamente eso. No es eso. No es sigue con esa WhatsApp, así. La WhatsApp. Mira, Moraima, algo que tú conserves, dime, aparte de la guagua, en tu Bueno, casa. mi Sí. iPad, ya yo le he dicho muchas veces. El iPad, es wow. cierto. Que fue el primero que salió. Es cierto, El primero que salió. Es cierto. Y ahora mismo está la gente, hay que conservar lo que tiene, lo poco que tú no tienes, Claro, porque uno yo no no sabe. lo voto. Si sirve, ¿para qué lo voy a votar? Exactamente. 787-993-9700. ¿Qué usted conserva? Buenos días. Buenos días. Ajá. Buenos días. A ver, buenos días. Hola. Hello. Buenos días. Sí, buenos Sí. días. Mi nombre es Laura. Mira, yo tengo una estufa que tiene 30 años, Ah. General Electric en porcelana, Ah. y tengo un confort de mi hijo que tiene 25 años y todavía lo uso. Wow, ¿Viste? 25 años en confort. Un confort 25 años y una estufa que tiene más de 30 años, De dice ella. porcelana, la que tú decías. La que yo digo, Sí. pues sí, que salían buenísimas. Buenísima, Yo ¿verdad? tuve que salir de ella porque se me pudrió el horno, pero si no, muchacho, yo tuviese todavía mi estufa. Exacto. Y lo importante es que todavía lo usa. Exacto, sí, El confort ese todavía lo usa. está bregando. 787-993-9700. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una máquina de coser que tiene 48 años. ¿Cómo? Tengo una que me costó $6,000 y coso en la que tiene 48 años, y antier fui a buscar las poleas y ya no vienen las piezas y tuvo que inventárselas un amiguito que me llamó, que me dijo que me la arreglaba y me la arregló, pero está, olvídate. Mira como Fernan, que ya no vienen las piezas y está, olvídate. Exacto, todavía Como está. nuevo. Olvídate, tú ibas a la finca como nuevo. Oye, qué espectacular, pero Sí. para aquel tiempo dice ya que le costó $6,000. No. No. Ella tiene una máquina de coser que tiene hace 48 años. Ajá. Y compró otra moderna que le costó $6,000, pero ella usa la de que tiene La 40. La de hace 48 años supera la de $6,000. Mira eso. Wow. Sí. ¿Para qué tú vas? Por ahí va. Sí. Por eso yo no cambio mi iPad. Ajá. Ahí está. Ni a Ricky tampoco, porque Ricky salió. Hello. Buenos días, Dios le bendiga. Amén. De Carolina. Ajá. Eso. Oiga, voy a decir lo que conservo hace mucho tiempo. Ajá. Lo primero que le voy a decir es que, pero no me cuelgue. No, Está bien. No me cuelgue, yo conservo una sábana que tiene 34 años. Wow. Eso es. Y todavía la usa. Una sábana. Y todavía Y eso. lo otro que le voy a decir es que a Moraima la felicito por su programa y que por favor de exatlón en su programa, porque los otros días me quedé en la línea. Yo era la segunda que iban a coger. Caramba. Y todas las preguntas me las sabía. Mira para allá. Mira para allá, Fernán, ¿viste? Así, Mira. mire, que es bien educativo. Mire, dama, qué bueno. le pregunto. Dígame. Le pregunto. Esa sábana que usted tiene hace más de 30 años, ¿todavía la abriga? Claro, ¿El frío no pasa? el frío no pasa. Pues, ayúdese. Y si pasara, Ajá. le pongo una colcha y la abrazo en mi cara. Qué linda. Oye, Dios le bendiga. Ajá, yo te bendiga. Amén. ¿Cómo se Abrazo, ríe? mi Ella se amor. ríe. Mira, no le pregunte si la lava. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que hay que ver. Claro que la lava, porque Bueno, pues imagínate. es que si tú la lavas se desmerece y si se desmerece se puede romper. Seguramente no la lavado hace Pero 35 la años. pasa por agüita, por lo menos, porque tú sabes lo que es eso. Tantos años sin lavar la sábana. Vamos a la otra, Fernández, vamos a la otra. Buenos días, adelante. Ahí está. Hello. Hello, Fernan. David. Hello. Ajá, está ahí. Mira, la vecina mía hasta hace poco conservaba una lavadora de rodillos, pero la desechó porque la tenía que amajar por la pata, o se le iba caminando para el puerto del barrio a la vez que iba lavando. Iba lavando y visitando a los vecinos. Y visitando a los vecinos. Sí. Entonces los vecinos decían, mira, échame esa tandita ahí para aprovechar. Porque las lavadoras de rodillo brincaban, pam, y se iban corriendo de la Iban casa. corriendo. Sí, Sí. se iban corriendo de la casa. ¿Tú te acuerdas, Moraima, de eso?
No, Ay, no las Moraima, llegué a por ver, favor. no las llegué a ver. Que no, Moraima. No, lo que ustedes me dicen, no sé. De nada de lo que hemos dicho. No. Pero en Santa Olaya tiene que haber habido, ¿verdad, don Seferino? De rodillo. Tenemos la ñapa por ahí. Sí, tenemos la ñapa. adelante. Ahí está. Hello. Hello. Ajá, buena. Dios me los bendiga a todos. Dios te Amén, bendiga. amén. Mira, yo tengo una guitarra que tiene 56 años. Eso es un clásico. Sí, Es un y es clásico. puertorriqueña. ¿De verdad? Fue hecho por un artesano puertorriqueño en Ceiba y era de mi papá y mi papá me la dejó a mí. ¿Y todavía suena? Y todavía suena. ¡Wow! La persona que una vez la mandé a reparar, la persona así como estaba me daba 800 pesos por ella. Mira, Yo dije que no, que era una herencia y no se la podía vender. ¿Y tú sabes de qué madera está hecha? Por casualidad, yo pregunto, ¿verdad? Palo Santo. Palos, mira Palo eso. Santo. Ok. Wow, qué tremendo. Man, amigo, gracias por compartir eso. 50 y pico años esa guitarra, Fernán. Y eso cada vez va a coger más valor todavía. Cada vez va a coger más valor. Sí. Si al palo santo no le da polilla. No, exacto. Porque si le da polilla ahí. Que se pues, mantenga santo. O sea, Santo no le que va a es dar importante. polilla, Exactamente. exacto. Bueno, ya me voy. ¿Te Ya vas? me voy, sí, me voy, pero no quisiera irme de aquí. Quedarme con ustedes un ratito más disfrutando. No se tiene que ir, Ay, no quédese, se vaya. quédese. Sí, Quédate. yo me quiero quedar un ratito más. Pero nada, me consiguen las redes de Gaby Alicea en Facebook, Gaby Alicea en Instagram, en YouTube. Está subiendo videitos constantemente para el disfrute de todo. En esta cuarentena, si usted está medio aburridito, pues entre a las redes sociales de Gaby Alicea para que disfrute de todas las cosas que está poniendo ese muchacho ahí. Hizo una novela ahí que se llama La Cuarentelenovela para que disfruten Oye, me río un montón con Gaby. de la en las redes. historia y de las cosas que pone cada rato. Así que Gaby Alicea en Facebook, Gaby Alicea en Instagram y Gaby Alicea en YouTube. Dios los bendiga. Eso Nos es. vemos el próximo lunes o martes, si Dios lo permite. Claro Bye, que bye. sí, claro que Eso a la tablilla, nos vemos. Dependiendo a la tablilla de la bicicleta. Don Seferino.